A continuación vamos a ver diferentes correlaciones para determinar el número de Nusselt medio en una placa plana. En primer lugar vamos a ver el caso de que la placa esté colocada en posición vertical y bien en frío o caliente el fluido, me es indiferente. Si la temperatura de la placa es mayor que la del aire de alrededor, pues el aire irá ascendiendo hacia arriba al calentarse. Si la temperatura de la placa es menor que la del aire, pues el aire se enfriará al entrar en contacto con la placa e irá descendiendo hacia abajo. En cualquiera de los dos casos, el fluido se va desplazando paralelo a esa placa en posición vertical. Utilizaremos un valor promedio entre la correlación laminar y turbulenta, que sería calculado de esta manera: el Nusselt laminar elevado a la sexta potencia más el número de Nusselt turbulento elevado a la sexta, todo ello elevado a un sexto. Esta manera de calcular el número de Nusselt hace que en la zona de transición de laminar a turbulento, que en un problema de convección natural es una zona mucho más amplia que en el caso de convección forzada, se pueda calcular de manera más suave esa transición. Y calculándolo también de esta manera, si estamos en zona totalmente laminar, el Nusselt turbulento vale muy poco, con lo cual prácticamente el resultado es igual al Nusselt laminar. Y cuando estamos en zona totalmente turbulenta, el Nusselt laminar es muy pequeño y el Nusselt turbulento muy grande, con lo cual el resultado final me da pues prácticamente igual al Nusselt turbulento. Con lo cual, independientemente de que estemos en régimen laminar, turbulento o transición, lo calcularemos siempre con esta expresión, donde el número de Nusselt laminar se podría calcular con esta correlación y el Nusselt turbulento con esta otra, que como vemos dependen de unas constantes C1 y C2 que dependen del número de Prandtl y al final del número de Rayleigh también. ¿Vale? Donde la longitud característica, en este caso, es la longitud de la placa en la dirección vertical, ¿de acuerdo? Porque el aire se está desplazando verticalmente a lo largo de esa longitud de la placa. Y las correlaciones son válidas en un amplio rango de números de Rayleigh, desde 10 elevado a menos 1 hasta 10 elevado a 12. A continuación vemos qué ocurre con la placa cuando la ponemos en posición horizontal. Y aquí tenemos diferentes casos que tenemos que estudiar en detalle. Primero, vamos a ver una correlación válida para cuando la temperatura de la cara superior de la placa, T sub S, es mayor que T infinito, que sería el caso de la izquierda, o cuando la cara inferior está a una temperatura de superficie menor que T infinito, que sería el caso de la derecha. La correlación que vamos a ver es válida para cualquiera de estos dos casos, porque si nos fijamos en la velocidad relativa del aire respecto a la superficie de intercambio de la placa, el aire se está siempre alejando de esa superficie. Aquí se aleja hacia arriba, en el caso de la izquierda; en el caso de la derecha se aleja hacia abajo, pero la velocidad relativa respecto a la superficie es la misma. Es decir, aquí lo que importa realmente en los problemas de convección, lo que importa es la velocidad relativa del aire respecto a la superficie de intercambio, que en problemas de convección natural pues se va a ver afectado, como vemos, por la gravedad y por qué temperatura sea mayor o menor. Para cualquiera de estos dos casos utilizaremos de nuevo un número de Nusselt medio calculado de manera promedio entre el laminar y el turbulento, en este caso elevados a la décima potencia, y el Nusselt laminar lo calcularíamos con esta correlación y el Nusselt turbulento con esta otra. Importante, ¿qué longitud característica utilizamos? Ya no es la longitud de la placa como cuando está en posición vertical, sino que es el área dividido por el perímetro. Es decir, si yo tengo una placa, por ejemplo, cuadrada, de lado D, pues la longitud característica sería el área, sería D al cuadrado dividido por el perímetro. 4 veces por D, es decir, D cuartos. Si tuviera una placa, por ejemplo, con forma circular de diámetro D, la longitud característica sería el área pi cuartos por el diámetro al cuadrado dividido por pi por D. Aquí se anularían, nos queda precisamente la misma expresión, D dividido por 4. Pero es siempre el área dividido por el perímetro de ese área. Con lo cual ya estamos viendo que la misma placa puesta en posición vertical o puesta en posición horizontal, la longitud característica que tenemos que meter en el número de Rayleigh o en el número de Nusselt son diferentes. ¿De acuerdo? Una diferencia importante respecto a la convección forzada.
Los rangos de validez de esta correlación están entre números de Rayleigh entre 10 elevado a 0, que sería 1, hasta 10 elevado a 10. Si estas mismas figuras que tengo en la parte superior cambio la diferencia de temperaturas, tendríamos este otro caso. Ahora, tanto en la figura de la izquierda, donde la cara superior está a una temperatura menor que la del ambiente, o la figura de la derecha, que la cara inferior está a una temperatura mayor que la del ambiente, las velocidades relativas del aire respecto a la superficie de intercambio son las mismas. Ahora el aire se aproxima a la superficie con la cual está intercambiando calor. Aquí la expresión que utilizamos es directa del número de Nusselt, no hay que calcular un Nusselt laminar y turbulento, nos vale esta correlación, donde de nuevo la longitud característica en posición horizontal, el área dividido por el perímetro de la superficie con la cual estamos intercambiando calor. Y el rango de validez de esa expresión está para números de Rayleigh entre 10 elevado a 3 y 10 elevado a 10. Con lo cual ya hemos visto correlaciones para la placa en posición vertical y en posición horizontal. Vamos a ver qué ocurre con el caso un poco particular también de que la placa esté inclinada, con un ángulo de inclinación sí que puede variar entre 0 y 180 grados. ¿Cómo calculamos en este caso el coeficiente convectivo? Bien, tenemos que seguir los siguientes pasos que se indican. En primer lugar, calculamos un primer coeficiente convectivo h1 como si la placa fuera vertical con g igual a g por el seno del ángulo de inclinación. ¿Qué quiere decir esto? Bien, si nos fijamos en el vector gravedad que tengo aquí representado, yo lo puedo descomponer en una componente horizontal, que sería g por el seno del ángulo de inclinación, y otra componente, vamos a pintarla esta de color azul, que sería en esta dirección, y que sería g por el coseno del ángulo de inclinación. Es decir, tengo dos componentes, una paralela y otra perpendicular a la superficie con la cual estamos intercambiando calor. Recordad la definición del número de Rayleigh que me aparece en las diferentes correlaciones que hemos visto para placa vertical y horizontal. Era la gravedad por la longitud característica al cubo, por beta, por t sub s menos t infinito, y dividido por nu y por alfa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Calculamos h1 como si la placa fuera vertical con g por el seno del ángulo, porque esa componente del vector gravedad, que es la que tengo pintada de color rojo, es paralela a la superficie de intercambio, igual que ocurre en un problema con la placa vertical. Y lo que hacemos, vamos a coger de nuevo el color rojo, lo que hacemos es en la expresión del número de Rayleigh, en lugar de poner la gravedad 9,81, pues ponemos 9,81, que es la gravedad, por el seno del ángulo de inclinación. Lógicamente me va a dar un número de Rayleigh más pequeño y un coeficiente convectivo un poco más pequeño que el que tendríamos si la placa estuviera totalmente vertical, porque la componente del vector gravedad para la superficie es algo más pequeña. Esa es la idea. Y obviamente ahora con la otra componente, la que es perpendicular a la superficie, pues haremos un cálculo parecido. Es decir, ahora calcularemos otro coeficiente h2, que valdrá g por el coseno del ángulo de inclinación, si el ángulo está entre 0 y 90 grados, y lo calcularemos como si la placa ahora fuera horizontal, porque esta componente es perpendicular a la superficie de intercambio, como ocurre en un problema donde la placa está en posición horizontal. Y valdrá la gravedad menos g por el coseno del ángulo de inclinación si ese ángulo está entre 90 y 180 grados. Aquí simplemente el signo menos se pone porque el coseno del ángulo de inclinación será negativo, para que me quede la gravedad positiva. Ya de esa manera nos olvidamos del signo. Tengo dos coeficientes convectivos, 1 y 2. ¿Cuál me quedo? El máximo de los dos. El máximo de los dos coeficientes sería el que nosotros tenemos que utilizar. Y fijaros que estamos hablando siempre de calcular el H1 y el H2. ¿Vale? No hemos dicho calcular un Nusselt 1 o Nusselt 2 y quedarme con el máximo de los dos números de Nusselt. Y no podemos hacer eso, ¿por qué? Porque la longitud característica que hay en cada uno de estos números de Nusselt es diferente. Recordar que cuando la placa está, volvemos para atrás, cuando la placa está
en posición vertical, la longitud característica es la longitud de la placa, que en este caso sería esta dimensión, si está puesta en posición vertical. Si está en posición horizontal, la longitud característica es el área dividido por el perímetro. Por lo tanto, este número de Nusselt 1 y ese Nusselt 2 tienen longitudes características distintas, con lo cual no los puedo comparar de manera directa. Tengo que despejar de cada uno de esos números de Nusselt el coeficiente convectivo y ya quedarme con el máximo de los dos. Este sería el procedimiento para el caso de una placa inclinada. Y finalmente el cálculo de propiedades, ¿vale? Para cualquier orientación de la placa y en general para la mayoría de los problemas de convección natural, a no ser que nos indique lo contrario en una correlación específica, normalmente todas las propiedades se evalúan a la temperatura de película, que es la misma que utilizamos en los problemas de convección forzada en flujo externo. T sub F, temperatura de película, media entre la temperatura de superficie y la temperatura ambiente. Suma de ambas dividida por 2. Y en los problemas de convección natural es muy importante determinar bien las propiedades a esta temperatura, porque en los problemas de convección natural recordamos que las velocidades que aparecen al final son simplemente por pequeñas variaciones en la densidad. Y esas variaciones en la densidad están provocadas por pequeños cambios en la temperatura. Con lo cual en los problemas de convección natural, variaciones en esta temperatura para el cálculo de propiedades pueden hacer variar mucho el resultado final, mucho más que en los problemas de convección forzada, donde el resultado final es mucho más insensible a la temperatura a la cual determinamos las propiedades.